entendíamos que las series documentales contienen dentro de sí unidades documentales compuestas y unidades documentales simples, ¿correcto? Entonces aquí ya hablábamos de piezas documentales, ¿no? Oficios, memorandos, resoluciones, informes técnicos, reportes de producción, en este caso pueden ser PECOSAS, ¿no? Los tipos de documentos y sus denominaciones específicas a nivel de piezas. Y a nivel de unidades documentales compuestas ya era el conjunto que formaban el expediente. La unidad documental compuesta tradicionalmente termina siendo un expediente, un legajo, ¿no? Anteriormente los dosieres, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa era la secuencia que nosotros teníamos para poder enfocar la organización de la documentación, ¿no? Y actualmente, cuando realizamos la identificación de series documentales en el proceso de organización, tomamos este punto y partimos desde acá arriba, ¿no? De la función sustantiva. Y vamos bajando para poder identificar adecuadamente. Ahora, la premisa con este modelo es que no solamente identifiquemos esa sección archivística, sino que completemos, ¿no?, los diferentes ejes que necesita ese documento o el documento para poder interactuar en las diferentes dimensiones. Porque se corresponde. Es decir, si yo, por ejemplo, produzco, ¿no?, como veíamos, otro ejemplo sería un memorando, ¿no? La pregunta sería aquí, ¿no?, en la primera dimensión, ese documento, ¿quién lo produjo? Es decir, por ejemplo, el jefe de administración emitió el memorando, correcto. ¿Y qué rastro de acción está dejando? Ah, ya, está comunicando una modificación, correcto. Y entonces, a través de ese memorando se comunica una acción, ¿no?, que vendría a ser en este caso la modificación. ¿Y en el marco de qué actividad lo está realizando? Ah, ya, en el marco de, ahí atendemos la serie y el expediente, de un seguimiento operativo. Esa sería su actividad. Y luego subiría a en qué área se encuentra. Porque esta parte sí responde a jerarquías o subdivisiones, ¿no? Podemos tener una oficina con una subdivisión de planeamiento, planificación, por ejemplo, y entraría a tallar de forma específica aquí la oficina menor y la oficina de administración por acá. Pero la intención es poder saber quién lo va produciendo, qué tipo de evidencia va quedando, cuál sería su forma documental, ¿no?, la forma del tipo documental que adopta, y en el marco de qué acción, qué actividad lo está realizando, ¿sí? Y de esa manera va creciendo, ¿no? Entonces, la intención del modelo, como mencionaba, es ver el documento no solamente desde este panorama plano, sino desde las 4 dimensiones que tiene, para el caso, el documento de archivo o el documento archivístico. ¿Sí? No sé si ahí puedo recalcar un poco más, Blanca, me comentas. Sí, profesor, aunque todavía tengo un poquito de duda, pero voy entendiendo. Sí. No, pero pregunte, ¿eh? Está bien, pregunte. No, o sea, como usted dice, ¿no? Entonces, este documento que usted nos va a plantear, tenemos que pasarlos por los 4 ejes, entonces, y irlos describiendo según lo que va pasando eje por eje y por tiempo, ¿verdad? Correcto. Eso es lo que entendí. Así es, sí. Utilizamos el cuadro de doble entrada, seleccionamos un documento, ¿no? Por ejemplo, les colocaba el ejemplo del memorando. El memorando se va a encontrar aquí en el eje archivístico, en dimensión 1, por ejemplo, el documento, ¿no?, su denominación, memorando. Eje identitario es quien lo produce, el jefe, ¿no?, o de la oficina de administración. Seguimos en dimensión 1, ¿qué transacción? ¿Las oficinas serían? ¿Perdón? ¿Las oficinas que intervienen serían ahí? No, solamente con respecto a ese documento, ¿no? Es decir, en el momento que producimos ese documento, sí. Porque si nos ponemos a revisar el total de documentos en el procedimiento, sí nos va a tomar su tiempo, ¿no? Va a tomar su tiempo. En la transacción, este memo que nos permite, por ejemplo, trasladar, ¿no?, o comunicar una modificación. En el eje probatorio,
¿no? El rastro de acción, ¿no? También es el traslado de la modificación. Cuando subimos hacia la dimensión 2, empezamos, por ejemplo, y podemos tomar como referencia, ¿no? El eje archivístico, para, digamos, hacerlo un poquito más sencillo, que sería el expediente. Se forma un expediente aquí, o una serie documental, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, y si hablamos del procedimiento de seguimiento, ¿no? Dijimos, sí, se forma la serie, expedientes, de seguimiento, operativo, decíamos, ¿no? Correcto. ¿Quién, aquí, qué área unidad es responsable? Ah, ya. Entonces aquí podemos ver si el memo lo produció el mismo jefe de la oficina de administración es responsable. Y aquí se va a repetir, en la dimensión 3, que es cuando sube hacia unidad también. ¿Sí? Porque el nivel mayor es la organización. Entonces, si esto es, digamos que se mantiene en el MEF, colocamos MEF. ¿No? Y, por ejemplo, aquí estaremos completando el tema identitario y seguimos subiendo aquí, ¿no? En el tema archivístico, y aquí hablamos de la sección. ¿Quién es la sección? La oficina de administración, ¿verdad? Y a nivel de fondo, ¿de qué fondo estamos hablando? Del fondo del MEF. Ministerio de Economía. Así es. Ajá. Y de esa manera vamos identificando cada uno, ¿no? A nivel de transacción, este expediente que, a nivel de transacción, ¿qué actividad refleja? Entonces aquí tenemos seguimiento operativo, ¿no? Estoy en este caso ejemplificando. Y en el caso de dimensión 3 nos dice que ¿y qué función atiende en la oficina de administración? Vaya, probablemente ahí sea una función mayor, ¿no? Que es, por ejemplo, coordinar, ¿no? Y dirigir el planeamiento institucional. Y después, cuando sube ya a los fines de la institución, a nivel de MEF, ¿cuál es el fin de realizar esta coordinación o este seguimiento? El fin, en este caso, los encontramos también si vamos al reglamento de organización y funciones, vamos a encontrar los fines base de la institución. En este caso, por ejemplo, para el MEF puede resultar en ¿no? brindar, por ejemplo, ¿no? Brindar asistencia eficiente, porque esta actividad probablemente responde a un proceso operativo, ¿no? O de soporte. Entonces, brindar asistencia eficiente a las entidades públicas, ¿no? Del sector público. Si vamos al eje probatorio, ya va cayendo un poquito más por su peso. Entonces, en el eje probatorio, en la dimensión 2, nos dice qué tipo de evidencia o prueba se conforma. Bien, aquí se conforma un expediente, como evidencia o como prueba. ¿Correcto? ¿No? El conjunto de documentos como evidencia se conforma en expediente. Como memoria, ¿no? Como memoria esto representaría, ¿no? El planeamiento o la planificación del MEF. Y como memoria colectiva, es decir, como en el impacto ya histórico social, eso podría ya estar vinculado con el fin de la institución. Por ejemplo, es en memoria colectiva, aquí habíamos colocado que herramientas financieras, si es brindar una asistencia eficiente, entonces serían los servicios, por ejemplo, de servicios de asesoría financiera. Que vaya a brindar el MEF. ¿Bien? Y de esa manera vamos desarrollando. Entonces, podemos empezar por el eje archivístico, ¿ya? Para que de esa manera se vaya desplegando. Practiquemos, ¿no? Es una tarea que va a ser importante ir practicándola. Entonces, la voy a dejar ahí en el aula virtual para que pueda ser completada hasta el próximo viernes.
¿Sí? No sé si hasta este punto habrá alguna pregunta con respecto al ejercicio. ¿Ninguna? Hasta el viernes 8, ¿verdad, profesor? Sí, 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 hasta el próximo viernes 8, correcto. Ujú. Bien, chicos. Ok. Entonces, esto, digamos, era uno de las tareas que iba a dejar la semana pasada, pero ya nos venció un poco más el tiempo allí. Sí, pero es la intención, poder hacer el ejercicio de enfocarnos de esta manera. ¿Por qué? Porque después el tratamiento se puede volver complejo, ¿no? Como le decía, cuando nosotros vemos recording context o vemos gestión de metadatos, por ejemplo, tenemos por cada descriptor tenemos una ficha que tenemos que completar. Por cada descriptor. Es decir, por ejemplo, si el documento tiene el descriptor o el metadato, ¿no? O el elemento de metadato código, ¿no? ¿Ya? Vamos a tener que colocar sus parámetros de cómo completarlo. Primero el parámetro, perdón, primero la etiqueta que tiene que completarse y luego el parámetro o condición. Y cada ficha tiene características que tienen que completarse obligatoriamente, ¿no? Cada ficha es estándar. Entonces, allí se puede hacer mucho más complejo todavía comprenderlo. Entonces, mientras que manejemos este cuadrito así, ¿no? Bien, bien puntual, vamos a poder ejercitar ese enfoque, ¿sí? Más aún cuando vayamos ya a ir subiendo al tema de documentos electrónicos, que es cuanto más se utilizan todavía los metadatos. ¿Sí? Este ejercicio bien puntual, hagámoslo y lo cargamos al aula virtual hasta el día viernes de la próxima semana. ¿Correcto? Si hay alguna consulta, de igual manera con Emilia o a través de Emilia, podemos realizarla durante la semana y la vamos atendiendo para que podamos desarrollar el ejercicio. Bien. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos, para pasar al siguiente diapositiva? Profesor, una consulta. ¿También se le puede enviar directamente a su correo para cualquier consulta? Sí, se puede, pero digamos hay cierta ventaja y desventaja, ¿no? Porque en este caso a través de Emilia, en un WhatsApp, por ejemplo, no sería recomendable que puedan crear un grupo de WhatsApp y trasladar las consultas a través de este. Puedo atenderlas, digamos, durante el día, ¿no? Digamos, un momento, puedo dar una pausa y atender la consulta, pero en el caso que llegue al correo, ahí sí entro, pero en la noche, ¿no? Y puede dificultarse responder hacia el día siguiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, es la única diferencia, ¿no? Ah, ya, para más rapidez. Así es, sí, más por ese lado, ¿no? Para poder absorber la consulta más rápido. Muy bien, profesor, gracias. Listo, Blanca. Bien, chicos, entonces, apostando por las preguntas que van a surgir. Correcto, sí, Emilia. Correcto. Bien, listo. Entonces, apostando por las preguntas que vayan a surgir en la semana, ¿sí? Pasamos a lo siguiente. Ahora, cuando nosotros íbamos revisando cómo se va a desenvolver el documento de archivo, archivístico, en estos ejes, ¿no? En estas diferentes dimensiones, tenemos también que preocuparnos por otro punto, ¿no? Y está relacionado con la ambigüedad que pueden sufrir los documentos o el contenido de los documentos. Y con la ambigüedad nosotros regularmente nos vamos a referir a aquello que no puede ser interpretado como confiable o no te otorga seguridad, ¿no? Entonces, hay documentos que nos pueden hacer dudar sobre su contenido. Yo estoy seguro que sí, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, la fotocopia, ¿no? O la copia o la impresión de un documento y que está firmado de forma manuscrita, podemos tener la completa certeza, por ejemplo, que es auténtico. Probablemente nos va a generar algún tipo de duda, ¿no? Entonces, si a nosotros nos puede generar duda, ¿no? Incluso siendo archivistas ustedes también, esto puede ocurrir durante cualquier procedimiento o en cualquier momento del procedimiento para cualquier tipo de trabajador o funcionario o servidor. Bien,
Entonces, para poder contrarrestar esta ambigüedad, nosotros recurrimos a garantizar características o cualidades de los documentos. ¿Sí? Las características o cualidades de los documentos mejor aceptados en la comunidad archivística vienen a ser 4, ¿no? Y aceptados también porque ya se encuentran normalizados internacionalmente en ese sentido. ¿Bien? ¿Cómo son auténticos? Que sean auténticos, perdón, que sean confiables o fiables, que sean íntegros y que sean usables, ¿no? O que se encuentren disponibles para ser usados. Ahora, si bien son las características con las cuales los diferentes investigadores, los diferentes administradores de archivos, de sistemas de archivos o de institucionales de archivos o de gestión de documentos, en el tiempo, ¿no?, se pudo ir construyendo otras formas y de esa manera se fue perfeccionando. Como les decía, la ambigüedad en este caso es poder entender hasta 2 cosas, ¿no?, o tener 2 formas de ver el mismo objeto o la misma situación o el mismo contenido en este caso, ¿no? Una interpretación variable. Nuestra responsabilidad recae en que no haya duda sobre cualquier tipo de documento que ingrese o se produzca en nuestro sistema institucional. ¿Bien? Entonces, esta falta de claridad no debe existir, ¿no? Debemos ser suficientemente capaces de dar consistencia a lo que demuestra o evidencia nuestro documento de archivo. Como les decía, esta ambigüedad regularmente trae duda, confusión, desconfianza, y nosotros debemos ir contrarrestando hacia que todo documento debe ser certero, debe transmitir certeza, ¿no? En este caso es hablar de seguridad, ¿no? Seguridad en que un documento habilita un derecho, ¿no?, de forma consistente para la sociedad, ¿no?, para las relaciones jurídicas que se establezcan. Por ejemplo, la figura de los notarios, ¿no?, o de los fedatarios, por ejemplo, en las instituciones públicas, precisamente se establecen como entidades, ¿no?, o entes que brindan seguridad, en este caso jurídica, ¿no?, a las diferentes transacciones que puedan existir entre personas naturales o jurídicas no pertenecientes al sector público, ¿no?, o entre privadas, ¿no?, y públicas. ¿Por qué? Porque permiten intervenir como un tercero de confianza o que verifica que lo que se está realizando, ¿no?, viene a cumplir con las características o requisitos necesarios y que las personas que están, por ejemplo, suscribiendo ese documento o realizando esa transacción o acordando, ¿no?, cualquier hecho que se vaya a acordar, son quienes dicen ser. Entonces, esa seguridad es la que necesitamos transmitir a través de los documentos, ¿no? E incluso si hay algún tipo de relación económica, que se respete el derecho y los deberes de quienes deben pagar y aquellos que deben ser, en este caso, recompensados. ¿Bien? Entonces, la seguridad la vamos a obtener a través de la certeza en los documentos, ¿no? La certeza donde una autoridad, ¿no?, a través de ese ejercicio de poder, para poder, valga la doble utilización del término, pero para poder definir a quién se le habilita un derecho, a quién se le niega, a quién se le establece un deber. Ese ejercicio de poder en sí mismo se traduce o se debe traducir a que el documento también traslade con certeza la confianza o esa seguridad en un sistema jurídico, ¿no? Y durante mucho tiempo, y aquellos que están trabajando, probablemente, una de las áreas, ¿no?, que se encuentra mayor también valorada a nivel estratégico viene a ser las oficinas jurídicas, ¿no?, o la asesoría legal, precisamente porque permiten verificar o garantizar que el procedimiento o los procedimientos se están haciendo en el marco en el que la sociedad ha definido que debe desarrollarse. Entonces, nuestro propósito, preservar la capacidad de ese documento, ¿no?, del documento y su certeza, ¿no?, que sea fiable en nuestro sistema, que todo aquel que pueda ingresar a nuestro sistema o produzca un documento en el sistema
o que reciba un documento desde el exterior en el sistema, en nuestro sistema, se encuentre confiado de poder utilizarlo en su procedimiento. Que sea auténtico respecto a la responsabilidad inherente que tienen, en este caso, estas autoridades públicas o aquellos que han producido el documento, que la compleción para que los efectos jurídicos se puedan activar correctamente y, como decíamos, evitar las ambigüedades, que no haya ningún tipo de confusión o que sea interpretable, ¿no?, extremadamente en términos de tratarlo como evidencia o como una prueba confiable. Bien. Ahora, desde el Consejo Internacional de Archivos, ¿no?, nos señalan que un documento se compone o se estructura con 3 elementos esenciales, que viene a ser la información que se contiene en el documento, la forma en cómo se registra y el soporte donde se está registrando. Entonces, cada uno de estos componentes de estructura del documento, ¿no?, sea para el caso electrónico, sea para el caso papel, deben ser protegidos o debemos enfocar la protección sobre cada uno, ¿no? Sobre la información, es decir, quién tiene la capacidad de poder producir ese documento y por ende va a poder registrarlo o va a poder generarse el registro y el soporte donde lo está registrando, en el caso sea electrónico y en el caso sea papel, poder validar que la información y el registro, para el caso, también se emitan en el marco de alguna función definida en la institución. Y esto el Consejo Internacional de Archivos lo definió o lo conceptualizó desde 1988, antiguo. Pero antes del Consejo estuvo Schellenberg. Schellenberg ya es un tratadista bastante conocido en la ciencia archivística, y desde el punto de vista de Schellenberg, un documento se estructuraba esencialmente con 4 características o cualidades, ¿no? Él nos decía que un documento tenía que ser seriado y por tanto tenía que haber una producción unitaria, ¿no?, que en conjunto formaba una serie, ¿no?, que tenía que tener una génesis, es decir, que tenía que producirse en un procedimiento y era el resultado de alguna acción como un producto. ¿Bien? Y en esa misma línea, claro está, un reflejo de las tareas que se realizaban, ¿no?, de las acciones que se realizaban. También Schellenberg hablaba de exclusividad del documento, porque la información que contenía ese documento era única, no se podía repetir, o no era, en este caso, admisible que se repita, porque si hablamos de procedimientos y casos distintos, entonces no podía repetirse. Y aunque no parezca, digamos, trascendente, a que cuando produzcamos documentos y los revisemos, o aquellos que los producen y los revisen, se van a percatar que no todos los documentos son iguales. Hay exclusividad, tanto en el contenido y en sí mismo, ¿no?, ya iniciando por el código del que se le brinda el documento, por ejemplo, ¿no? Y luego estaba la interrelación, ¿no? Los documentos aislados, en este caso, no tenían ningún tipo de sentido, ¿no? Es decir, si yo tenía un documento, por ejemplo, ¿no?, oficios, por un lado, informes por otro y memorandos por otro, aislados, ¿no? Si yo iba a ese memo, lo leía y solamente tenía la información del memorando. Si me iba al conjunto de informes, leo el informe y solamente tengo la información del informe, ¿correcto? Pero me pueden decir, pero profesor, en ese informe o en ese memorando citan otros documentos. Correcto, pero en sí mismo, es decir, de forma aislada, el documento puede carecer de sentido. Entonces, por ello, él habla de una interrelación en el 65, es decir, en 1965, lo que actualmente se conoce como vínculo archivístico, ¿no? Ese eje archivístico que hemos visto hace un momento también refleja el vínculo archivístico y precisamente refleja la relación que existe entre los documentos para conformar un expediente, una serie y atender una función, ¿no? Entonces, por eso Schellenberg señalaba que existe razón cuando se manifiesta la relación entre documentos, pero si están alejados o distanciados, separados, cortados, no había ningún tipo de relación. ¿Bien? Soler, por otra parte, en el 2008, Soler ya un poco más centrado en el tema de preservación digital del documento electrónico, propone que existan cinco cualidades, 5 características, vinculadas con la fiabilidad,
¿no? En este caso, el grado de compleción que podía tener el documento en su contenido, el grado de control que podía tener el documento que es producido en el marco de un procedimiento y la credibilidad que podía tenerse de su autor a través de su firma. Entonces, Soler aquí, por ejemplo, ya denota una de las características, uno de los controles que se va fundamentando en la característica de muchos documentos, ¿no? Que viene a ser la firma, y en el caso del documento electrónico, la firma digital o la firma electrónica cualificada. Aunque sin esa firma, por ejemplo, tendríamos muchas dudas, ¿no?, de quién produjo el documento o si el documento ha sido modificado. Y ahí entraban las otras dos cualidades que señalaba Soler, ¿no? La autenticidad, ¿no?, el modo como había sido producido, la forma en que había sido producido el documento y el estado de cómo había sido transmitido eran, en este caso, puntos de control para que el documento pueda ser auténtico de acuerdo a lo que señalaba Soler. La integridad, por otro lado, hablaba sobre el nivel o el grado de encontrarse intacto, ¿no? No haber sido modificado, haber sido afectado o parcialmente afectado también el documento, ¿no? En este caso lo traduce, por ejemplo, el que no tenga ningún tipo de corrupción, ¿no?, que no haya ningún tipo de enmendadura, ¿no? Por ejemplo, a veces se equivocan al redactar un documento, se equivocaban y colocaban liquid paper, ¿no?, en los documentos y los corregían manualmente, por ejemplo. También era un aspecto de control en términos de integridad, ¿no? Y el uso de metadatos exactos, por ejemplo, también me señalaba Soler, para demostrar integridad. ¿Y a qué nos referimos con metadatos exactos? En términos del documento en papel, por ejemplo, podríamos hablar de descriptores sobre el volumen, el estado del documento, y en términos del documento electrónico podríamos hablar, uno, de la vulneración de la firma, dos, del tamaño del archivo recibido al momento de su recepción o al momento de su creación, y después, ¿no?, cuando ya es transferido o derivado a otra área o otra unidad, ¿no? Entonces, el uso de metadatos, ¿no?, como ese, de cuánto pesó y cuánto pesa ahora, o cómo se te entregó en cantidad de folios y cuántos folios tiene ahora, vendría a ser también un elemento de integridad controlado a través de metadatos para Soler. La identidad, ¿no?, que es una característica o una cualidad que, ¿no?, en este caso es considerada por Soler, es aquellas personas que participan en la creación de ese documento, ¿no?, vinculados con el productor. Las fechas de producción y de transmisión del documento, el objeto jurídico que representa, y hablábamos puntualmente qué norma le permitía, por ejemplo, al director felicitar a través de una resolución, ¿no? ¿Qué norma te habilita funcionalmente realizar una felicitación a través de una resolución? ¿O qué norma te habilita solicitar cierto presupuesto para una actividad? Señalar la norma también era una condición de identidad. Relación con los demás documentos, que venía a ser uno de los puntos que también rescataba Schellenberg, ¿no? ¿Qué tipo de vinculación tenía el documento con un expediente o con un procedimiento o con otros documentos de otros procedimientos quizá asociados? Finalmente, el uso y acceso de los documentos, que vendría a ser para Soler la capacidad en el tiempo para seguir siendo consultado. Y aquí viene otro punto, ¿no? Es que un documento puede estar disponible, pero a su vez puede no ser usado. Es decir, si yo coloco, y a algunos quizá les haya pasado, ¿no?, les hayan enviado un archivo, ¿no?, por ejemplo, en el caso del entorno electrónico, les hayan enviado un archivo, ustedes lo descargan y el archivo no se ejecuta, no es legible. Entonces, el documento está disponible, pero no es legible, y en algunos casos, si los abrimos con un formato distinto, no es inteligible, es decir, no lo podemos interpretar. Bien, lo mismo también pasaba en los documentos en papel, ¿no? Aquellos expedientes en donde nos enviaban una copia, por ejemplo, ¿no?, y la copia la sacaban muy mal, ¿no?, y teníamos pues una copia así, o muy, muy, muy rala, en el sentido de que no era posible interpretar el contenido, o en algunos casos, ¿no?, habían sacado la copia con un documento encima y parcialmente la información no estaba disponible. Entonces, en términos de cualidades, ese documento ya había sido afectado
en lo que respecta al uso y acceso a la información que contiene, ¿no? Por ejemplo. Krugman-Mundet también en el 2019 coincide, por ejemplo, ¿no?, como ven, en 3 tipos de cualidades o características, ¿no? Que sea auténtico, que sea fiable, que sea íntegro. En lo auténtico coincide también con la norma ISO que para ese tiempo, la 15489, ya se había publicado, ¿no? A inicios del 2000 se publica la ISO 15489 y adopta, ¿no?, las cualidades de autenticidad respecto a que un documento sea lo que pretende ser, que haya sido creado por quien se supone que ha sido creado y enviado, o por quien se presume, ¿no?, por el productor que se presume que ha sido creado y enviado. Fiable, en que el contenido represente aquella función que habilita a que el documento sea producido, ¿no? Y aquí también tiene mucho que ver con términos de simplificación, ¿no? Porque no vamos a estar creando documentos, ¿no?, innecesariamente si es que no tenemos habilitación para crearlos. Y que su contenido en ese sentido sea fidedigno, ¿no? No haya habido modificaciones. En la integridad, mucho más puntual, que sea completo, que no se haya alterado. Y utiliza el término manejabilidad para poder hablar del tema de acceso o de uso de los documentos, ¿no? Es decir, que pueda ser localizado, que sea accesible, que pueda recuperarse, que pueda presentarse en términos de reproducción. Y aquí entra a tallar el tema de que pueda representarse, ¿no? Porque cuando hablamos de documentos electrónicos, hablamos de una secuencia en la cual se ejecuta su presentación o su representación, ¿no?, en la cual se puede presentar, ¿no? Nosotros sabemos que, de acuerdo a los componentes, ¿no?, a nivel informático del documento electrónico, aquí tenemos muchos ceros y muchos unos, ¿no?, que se traducen a parámetros de configuración del documento. Entonces, todo esto, ¿no?, cae a través de un programa, como puede ser, por ejemplo, el Adobe Reader, ¿no?, que es un programa para texto, puede reproducir o presentar un documento en PDF. Entonces, para Krugman-Mundet es importante que el documento se pueda presentar, ¿no? Como decíamos, no es suficiente con que tengamos allí los ceros y unos, ¿no?, que componen ese documento, sino que también se pueda presentar. Y finalmente que pueda interpretarse, que es algo que también se rescata del anterior autor. El Consejo Internacional de Archivos, ¿no?, redunda, no redunda, sino que retoma en que la cualidad de autenticidad es una característica, la fiabilidad también, la integridad también, y coincide mucho en lo que han señalado los otros autores, ¿no?, por quien se presume que deba ser, que ha creado el documento, por quien se presume, en el momento que ha sido creado el documento, y es lo que afirma ser, ¿no? Entonces, en el caso de fiabilidad, es la representación exacta que dice testimoniar, y eso está asociado, como decíamos, con la función o con la actividad que se realiza para poder emitir un documento. La integridad, aquí sí, que se encuentre completo y inalterado, y que su contenido, ¿no?, es suficiente para proporcionar una visión coherente de los hechos que representa. Entonces, aquí el Consejo añade una condición que la habíamos visto antes, el tema de metadatos. Entonces, el contenido debe ser suficiente para proporcionar una visión coherente de los hechos que representa. Pueden ser a través de los metadatos, contenidos asociados al documento que tiene. Y la utilidad, que vendría a ser otro término para hablar de accesibilidad y para que pueda ser usado o servido el documento, ¿no? Hasta allí vamos identificando nosotros cualidades o características semejantes, ¿verdad?, con los diferentes autores. Y son autores en realidad que han representativos en la historia de la archivística moderna, digámoslo así, ¿no?, que terminan siendo recogidas en el Consejo Internacional de Archivos, que, como sabemos, es la organización referente a nivel internacional de la ciencia archivística. Por ejemplo, hasta aquí, chicos, ¿qué cualidades o características nosotros consideramos que
coinciden o en la que coinciden varios autores. Para mí, profesor, es la autenticidad. Correcto. 1, autenticidad. Janet nos dice integridad. Claro, la integridad. Bueno, en realidad son todos las 4 características, profesor. ¿Seguro? A ver. ¿Tenemos cuántos de integridad? Tenemos, ahora vamos a ver, fiabilidad. Fiabilidad también. Correcto, fiabilidad. A ver. Entonces tenemos fiabilidad, correcto. Fiabilidad. ¿Cuál más mencionábamos? Integridad, fiabilidad, ¿no? Que son los que, donde más recurrencia hay, ¿no? Porque, a ver, aquí tenemos autenticidad, fiabilidad, integridad. Aquí tenemos integridad, fiabilidad, autenticidad. Aquí tenemos fiabilidad, autenticidad, integridad. ¿Correcto? Bueno, Schellenberg sí es un poco más anterior. Sin embargo, se fue desarrollando las características o cualidades que identificaba Schellenberg en aquel momento. Y de cierta manera, ¿no? Tenemos también esta cuestión vinculada al uso, ¿no? Y acceso, ¿no? O utilización y acceso del documento, ¿no? Expresado de diferentes formas, ¿no? Utilidad, manejabilidad, uso y acceso, por ejemplo. Entonces, es cierto que esas 3 cualidades son las que han trascendido, ¿no? Y en los años han, digamos, calado dentro de la técnica archivística, y era por eso que mencionábamos al inicio eso, ¿no? Es por ello que después de la primera edición, la 15489 se emite en el 2001, se reformula en el 2016, y que es la que se mantiene en la actualidad vigente, ¿no? Esta norma 15489 establece 4 cualidades o características para los documentos que deben encontrarse de forma perenne o permanente, ¿no? La autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la usabilidad. Digamos, el único que ha sido más condensado, ¿no? Viene a ser la usabilidad. Y para el caso de la autenticidad, nosotros tenemos que demostrar que un documento afirma, ¿no? O el documento en sí mismo tiene que demostrar que es lo que afirma ser, ¿no? Que un informe, un memorándum, un oficio es lo que afirma ser, que ha sido creado y enviado o enviado por quien afirma haberlo hecho, y que ha sido creado o enviado en el momento que se afirma haberlo hecho. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar cómo podríamos demostrar que el documento puede probar que ha sido creado o enviado por quien afirma haberlo hecho, ¿cuál sería un punto del control que tendríamos? La firma. Correcto. 1, la firma. ¿Sí? Y eso aplica para documentos en papel como para documentos electrónicos, por ejemplo, ¿no? La firma. Y si quisiéramos demostrar el momento en que se afirma haber sido enviado o creado. La fecha. La fecha. Fecha, profesor, la fecha. Correcto. Ahora, pero la fecha puede ser manipulada, ¿verdad? Por esa parte, digamos que tenemos la posibilidad de manipular una fecha, o ahí existe posibilidad de manipular fechas. ¿Cómo podríamos, ¿no? Tener certeza que ha sido creado o enviado en algún momento dado? El sello de recepción. Correcto, Daniel. Sí. El sello de recepción, por ejemplo, es una de las condiciones también en la diplomática que nos permite completar la figura del documento, ¿no? Cuando nosotros emitimos un documento, no lo emitimos porque existe ya, ¿no? Sino que tiene que haber una recepción o una asimilación de ese contenido por parte de alguien más. Entonces, no asumamos que un documento, ¿no? Solamente por estar firmado y creado y ya está, ¿no? Termina consolidándose, sino que va a necesitar de una recepción. Incluso en
En el derecho administrativo, por ejemplo, en el judicial también, ¿no? Cuando hablamos de notificaciones, ¿no? Hablamos de el hecho de que alguien sepa y conozca cuál ha sido el resultado, ¿no? O la decisión que se ha tomado. Entonces, el sello de recepción es un control eficiente también para el tema del envío o recepción de documentos, ¿no? Ahora, ya tomando como referencia este contexto electrónico, tenemos mucho más controles, ¿correcto? Y esos controles se traducen a lo que vamos a ir entendiendo como metadatos, ¿no? Tanto el metadato de envío del documento, de recepción de documento, el de que se incruste en la firma, la utilización de los sellos de tiempo, por ejemplo, terminan siendo elementos que nos permiten controlar la autenticidad del documento. Pero como ven, no solamente es uno, sino que son varios. Entonces, cada uno de estos controles hemos de ir identificando. Lo mismo ocurre para fiabilidad, por ejemplo, ¿no? Cuando en fiabilidad, perdón, ya está. Cuando en fiabilidad nosotros aludimos al contenido completo, exacto y fiel representación de operaciones, aquí vamos a hablar de un control del mismo tipo, un control asociado con la actividad que lo habilita. Un control sobre la función. Y como les decía, si lo tratamos en el contexto de... si lo tratamos en un contexto en papel, ¿no? O en un contexto electrónico, en ambos casos vamos a ir encontrando metadatos, ¿no? Porque las obligaciones legales, ¿no? No de ahora, sino ya de hace mucho tiempo, ¿no? Nos exigen mantener registros sobre los documentos que se van produciendo y la trazabilidad y concatenación como se van produciendo. Entonces, por ejemplo, el hecho de construir expedientes no se realiza de forma o en libre albedrío, sino que lo realizamos de acuerdo a cierto procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si alguien, un ciudadano solicita, ¿no? Acceso a la información pública de algún documento, nosotros vamos a ir añadiendo ese documento, si es en papel, a un file o a un expediente, y esto va a ir creciendo como vaya también desarrollándose el procedimiento. Entonces, allí vamos a tener identificado un marco jurídico. ¿Por qué? Porque si no hubiese un marco de obligaciones, por ejemplo, ¿no? Que era una de las condiciones de la información archivística, ¿no? Que estaba arreglada para ser o existente, para que exista necesariamente, entonces no se produciría, ¿no? Es decir, uno de los funcionarios podría negarse en la atención de ese requerimiento, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Entonces en el papel podemos reflejarlo en los procedimientos, ¿no? Y en la conformación de los expedientes. Y en el caso electrónico, también enfocado en el procedimiento, identificado pero como un metadato, por ejemplo. Pero algo más que se exigía, y lo veíamos en una de las características cuando revisábamos a Cruz-Mundet, me parece, si no me equivoco. No, perdón, a Soler. Era el objeto jurídico que representa, es decir, también cuál era la norma que le permitía ser creado a ese documento. Profesor, ¿ese nivel tendríamos que ir desglosando? Sí, es la forma en que podemos controlar la fiabilidad del documento. Y lo segundo es que se puede depender en el transcurso de las siguientes operaciones. Al momento de crear el expediente, nosotros damos continuidad. Nosotros damos continuidad a los documentos y mantenemos su relación entre sí. Y por tanto existe dependencia entre ellos mismos, ¿no? Y en algunos casos condiciona que el otro documento se emita dentro del procedimiento, ¿no? Es decir, tienden a ser consecuentes o generan dependencia entre sí mismos, ¿no? Y eso se produce para ambos casos, entre el papel y el electrónico. Ante una solicitud generada de oficio, nosotros, y la enviamos, ¿no? El receptor genera otro documento, ¿no? Y genera otro documento y otro documento, y así en las diferentes unidades, hasta que termina en un producto concreto que se da a conocer o se notifica o se
comunica sea al ciudadano o sea al interesado. Con respecto a la integridad, ¿qué es más concreto? La integridad implica completitud y inexistencia de corrupción sobre ese documento, es decir, que no haya sido alterado. En el plano, en el papel, ¿cómo podemos ir corroborando esta característica? ¿Quién se anima? Con la verificación de las firmas digitales, por ejemplo, sin el caso de electrónicos. Correcto, sí. Ahí, por ejemplo, la figura de la firma electrónica nos ayuda a darle seguridad jurídica, pero especialmente, y ahí tengamos mucho cuidado, también con el sello de tiempo. Los sellos de tiempo también nos ayudan, ¿sí? Especialmente en realidad. ¿Sí? Aquí también sello de tiempo. Y la firma también, ¿no? Porque la firma encapsula. Y en el papel, Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? claro, preguntábamos qué tipo de control podríamos tener para que un documento en papel, ¿no?, pueda ser verificado y constatado como completo, ¿no?, o íntegro, no alterado. La foliación. ¿Correcto? Sí, sí. Uno de los puntos también allí es la foliación. Los folios lo que permiten es mantener la concatenación de actos, y como un documento alude al anterior, entonces, por ejemplo, si yo envío un expediente con 40 folios, en mi documento principal con el cual estoy trasladando, voy a señalar que tiene 40 folios o 40 folios adjunta. Si alguien mueve o modifica o retira parte o un documento, nosotros vamos a poder darnos cuenta que la integridad o la intangibilidad de ese expediente o de ese documento ha sido alterada, ¿no? Incluso cuestiones tan mínimas como la paginación dentro de un documento ayuda a controlar la integridad para que pueda ser perceptible rápidamente, ¿no? También puede ser un control a nivel tanto de papel como electrónico también, ¿eh? Bien. Ahora, en la usabilidad, ¿no?, como una cualidad, nosotros tenemos que garantizar que sea localizable, recuperable, presentable, reproducible, interpretable, en un periodo de tiempo definido, y los metadatos apoyan la usabilidad. Ahora, ¿alguien me podría más o menos señalar por qué decimos que la usabilidad se relaciona con el periodo de tiempo? ¿Por el tiempo de préstamo? No. No. ¿Por la retención del documento, profesor? Correcto, así es, Joana. Sí, sí. Por la retención. ¿Por qué por la retención, Joana? Sí, profesor. Bueno, como es en el área de archivos, cada documento, según su valoración o su tiempo en el archivo, se van clasificando de 5 y después pasar a otro archivo unos 15 años más. Correcto. Y ahí la premisa es, si, por ejemplo, nosotros hemos dicho que tiene valor temporal, ¿no?, y tiene que eliminarse de aquí a 10 años, hipotético, entonces ese documento tiene que estar disponible, recuperable, localizable esos 10 años siguientes. Si nosotros no tenemos o no contamos con ese documento, entonces estamos allí no siendo coherentes, ¿no?, primero con el plazo de retención definido y el valor, y después con nuestra capacidad necesariamente de poder disponer ese documento. Porque ¿en qué se traduce que nos pidan un documento que debemos custodiar? Se traduce, que debemos custodiar y que no lo tenemos, es decir, no lo custodiamos, se traduce a una necesaria explicación de si ha habido una autorización de eliminación previa, o, como mencionaba Blanca también, o se ha prestado el documento, ¿no?, se ha prestado a algún lugar o algún juzgado o alguna fiscalía, ¿no? Es decir, ¿por qué no se tiene disponible el documento, ¿no? Entonces, ese punto también viene a ser medular, ¿no?, los tiempos de retención, por los tiempos de retención. Entonces, cada vez que nosotros digamos
en nuestra tabla de retención, producto de la valoración, que tenemos los expedientes, tenemos que custodiar los expedientes por 5 o 10 años, entonces esos expedientes tienen que estar disponibles para consultar, para ser consultados, para ser identificados, recuperados. Y para el caso, los metadatos, ya utilizando en términos la tecnología digital, nos deben ayudar a poder lograr esta localización, esta reproducción, ¿no? Esta identificación del documento que pueda ser usado o que la información deba ser usada. ¿Bien? Entonces, de esa manera nosotros vamos dando controles o vamos definiendo controles para que nuestros documentos puedan cumplir con sus cualidades o puedan cumplir con sus características, ¿no? Porque si un documento podemos visualizar que su fiabilidad o su integridad ha sido vulnerada, entonces ese documento va a entrar en cuestión, va a entrar en duda, no va a ser confiable y en este caso se rompe esa seguridad jurídica que también estamos encargados, ¿no? de poder proteger. ¿Bien? Y una particularidad de la norma 15489 y la 30300 también es, y me parece importante, es añadir este término, para aquellos que todavía no lo hayan conocido, es hablar de documentos fidedignos. Nuestros documentos, ¿sí?, tienen que terminar siendo fidedignos, es decir, tienen que cumplir con estas características o cualidades que hemos revisado. Entonces, el tratamiento que se realice para todos los documentos que se produzcan, tienen que garantizar ese resultado durante también todo el ciclo de vida. Es decir, desde que son creados los documentos, nos tenemos que preocupar porque sean auténticos, fiables, íntegros y usables. Hasta, como te mencionaba Joana, que sean eliminados, si es el caso. Porque si tienen que ser conservados, entonces tienen que seguir siendo utilizados, tienen que seguir siendo auténticos, fiables e íntegros. ¿Bien? Y es por eso que cuando hablemos de preservación digital vamos a entrar en esa otra preocupación, ¿no? Cómo documentos dentro de 40, 50, 100 años que tengan valor permanente, ¿no?, por la información que contienen, van a tener que seguir garantizando esas cualidades. Si, por ejemplo, la persona que firmó el documento ya no está con nosotros, ¿no?, y la verificación de las firmas ya no va a poder ejecutarse correctamente. Un ejemplo, ¿no? Entonces, hablemos siempre de eso, ¿no?, de documentos fidedignos, que es a donde apuntamos. Perdón, voy a silenciar. Ya está. Listo. Entonces, ese va a ser nuestro término a partir de en adelante, ¿ya?, para poder referirnos a documentos que terminan siendo del tratamiento del archivista, documentos fidedignos, y es a donde apuntamos. Ahora, antes de pasar a la figura del sistema institucional, ¿ya?, quisiera hacer una pregunta, aunque no tengo la herramienta aquí. Ya, a ver. Ya, bueno, hagámosla libre nada más y lo vamos respondiendo igual. Cuando nosotros conversábamos en la clase anterior sobre el tratamiento del documento, enfatizábamos en cierta información que el archivista trabajaba, ¿no? En este caso, a ver, voy a... Sí aparece. Ahí está. Si yo les pongo esta pregunta, ¿no?, ¿con qué información trabaja el archivista? ¿Qué opción elegirían ustedes? La última. La de Sí. ¿Qué dicen los demás chicos? La C, profesor. Él también dice la C. La D, profesor. la D, profesor. La C, profesor.
Correcto. Bien, la C, dice Pedro también. Hubiese sido allí un poquito... Voy a esperar a encontrar aquí la opción de encuesta, pero no la he podido encontrar. En todo caso, estaría bien para poder utilizar esta herramienta Kahoot. No sé si la han utilizado antes para poder hacer ese tipo de estadística. Sí, profesor. Ya. Sí, hemos utilizado antes. Ah, genial. Listo. Entonces ya para la próxima me preparo con las preguntas en Kahoot. Bien, entonces está entre la C y la C. C, D, C, D, C, D. Es casi un empate. Y la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque nosotros aludíamos a que un documento de archivo, un documento archivístico, necesariamente, ¿no? Era producido en una organización y para el uso de procedimientos de la organización, incluso los recibidos, ¿no? Para procedimientos internos de la organización. Era previsible porque hay una intención definida para ser producido el documento y la información que contiene ese documento. Era arreglada porque no se produce, digamos, sobre aquello que se puedan inventar en ese momento, ¿no? Sino que tenía que haber un marco jurídico, un marco reglamentario, detallado, definido, para que pueda, en este caso, producir el documento o generarse esa información. Entonces, el archivista trabaja con ese tipo de información, ¿no? Lo puntualizamos para poder ir diferenciando, ¿no?, los diferentes documentos que se van produciendo. Hacían también la pregunta, por ejemplo, en la clase anterior sobre el correo electrónico, y se viene a ser un documento de archivo precisamente porque contiene ese tipo de información, solamente que tenemos que tener un especial cuidado en la gestión de los correos electrónicos. Un especial cuidado mencionaba por volumen, ¿no?, que tiene, y por ciertos parámetros, ¿no?, que en algunos casos algunas instituciones también suelen aprovecharse, ¿no? Se suele aprovechar mucho de esa flexibilidad que tiene el correo para utilizarlo para aquello que no correspondería. Entonces, poder identificar los diferentes documentos a partir de la información que se produce nos permite a nosotros, ¿no?, como archivistas, poder dar una opinión, ¿no?, ya en el marco de la técnica archivística y para que pueda ser aplicado en esos documentos que contienen esa información. Bien, entonces, a partir de eso nosotros pasamos a lo que vendría a ser el sistema, ¿sí? Y vamos a ir escalándolo de a pocos, no vamos a tomarlo de forma brusca, vamos a ir viéndolo de a pocos, porque un sistema tiene componentes. Si tenemos una institución aquí, una organización, vamos a colocarlo así, ¿no?, el sistema funciona con diferentes componentes en la organización, ¿correcto? Pero hay otros elementos que aluden a que este sistema se mueva, ¿no?, a que este sistema pueda variar en algunos puntos o a condicionar ciertas acciones sobre los objetivos del sistema, sobre los principios del sistema, ¿no?, y sobre sus componentes. Entonces vamos a ir abordándolos de adentro hacia afuera, ¿ya? Y vamos a iniciar con la definición de lo que es un sistema institucional de archivos para el Estado peruano, para el Perú, ¿ya? En la próxima clase vamos a ver un poquito más de definiciones sobre sistemas para poder ubicarnos en la necesidad de la interacción de los componentes, ¿sí?, para poder entender por qué tienen que interactuar, ¿no? A veces nos preguntamos que el archivo central trabaje por su parte, que el archivo de gestión trabaje por su parte, que el comité, bueno, cuando también es requerido ahí que esté presente, el órgano de administración de archivos, bueno, que haga sus normas, pero también que trabaje por su parte. Pero no. Necesitamos, o se hace necesario, que cada uno de estos componentes, ¿no?, trabajen entre sí, y nosotros, como, en este caso, como órgano de administración de archivos, ¿no?, que sería el punto donde vamos a asumir, gatillemos esa interacción,
¿no? Gatillemos ese necesario, ¿cómo puede ser?, engranaje entre cada uno de los componentes y no se vean independientemente trabajando o coordinando. Bien, entonces la definición dentro de la norma de administración de archivos en las entidades públicas, ¿no?, que se aprobó hace poco, nada más este año, establece varias puntualizaciones sobre lo que viene a ser el sistema institucional de archivos, ¿no? Lo voy a señalar sobre lo resaltado. De igual manera, ustedes tienen las diapositivas en el aula, y si no, también yo creo que para la siguiente clase vamos a dejar poder revisar esa directiva específicamente, ¿ya? Pero vamos a ir resaltando estos puntos. Entonces, la norma nos dice que el sistema el sistema planifica, dirige, monitorea, implementa, adecua y desarrolla el marco normativo sobre la gestión documental y archivística. Ese es un primer punto. Entonces, el sistema institucional de archivos, valga la redundancia, está centrado en la gestión archivística y en la gestión documental. Esa va a ser la primera premisa. Segunda premisa es que el sistema viene a ser el conjunto de componentes, instancias, principios, normas, procesos, procedimientos, técnicas, instrumentos y funciones que interactúan, ¿sí?, pero interactúan durante el ciclo vital, ¿no?, que eso es importante, el ciclo vital. ¿Qué quiere decir? Que no trabaja cada quien por su parte, sino que todos van en línea con el ciclo del documento. Bien, ese es otro punto, o sea, la segunda premisa. Tercera premisa. El esquema sistémico que tiene el sistema institucional de archivos, ¿sí?, implica la participación de todas las unidades de organización, ¿no?, y funcionales de la entidad pública sobre la producción, custodia, conservación y acceso a los documentos archivísticos que tiene una institución y que beneficia también a la institución y a los ciudadanos, ¿no?, con las restricciones que puedan haber respecto a los accesos. Pero aquí entramos también en otro punto medular. No trabaja solo el archivo central, no trabaja solo el archivo de gestión, ni el archivo periférico, ni el órgano de administración de archivos, ni siquiera solamente entre ellos, ¿no? Trabajan con las unidades de organización porque son quienes producen los documentos. Es decir, con esa persona, ese especialista, ese técnico, ese analista que produce el documento, que realiza el registro del documento, con ellos también tenemos que, o a ellos también tenemos que llegar. ¿Sí? No nos limitamos solamente, digamos, aquí, sino llegamos hasta el final. Y cuando veamos cómo actúa o cómo intercede que cada rol, vamos a poder identificarlos, que no solamente se quedan en los trabajadores de nuestra institución, sino que llega hacia los ciudadanos, ¿no? Cómo interactúa el ciudadano con nuestro sistema. Bien, entonces esa viene a ser la tercera premisa. La cuarta premisa, ¿sí?, es la competencia que tiene un órgano de administración de archivo para poder desarrollar esta gestión archivística y documental, ¿no?, que viene a ser otro de los puntos grandes. Entonces, si nosotros traducimos este conjunto de textos a una caja negra, ¿sí?, ¿no?, vamos a poder identificar lo siguiente, ¿no? Tenemos un conjunto de información, datos, ¿no?, y también documentos aquí, ¿no?, falta hacer la precisión, y documentos, ¿sí?, que a través de aplicando principios, normas, procesos, procedimientos, instrumentos, funciones, las unidades de organización y el órgano de administración de archivos, debe darnos como resultado documentos archivísticos conservados y accesibles a largo plazo, ¿no?, o el tiempo que tengan que ser conservados. Todo esto durante la fase activa, semiactiva y fase histórica del ciclo de vida del documento. Esto se aplica para cada documento, ¿Vamos a establecer responsabilidades para que eso se cumpla? Claro que sí, ¿no?, porque si no, pues no nos cargaríamos mucho de acciones. Pero se aplica para cada documento. Bien, entonces, definiéndolo un poco más.
tenemos información, datos y documentos, aquí se me está yendo también, que necesitan, que como tienen que pasar por cada uno de esos elementos, los distribuimos en componentes, ¿no? Y es lo que nos brinda, o lo que señala también la norma de administración de archivos, que tenemos un sistema, ¿no? con un órgano de administración de archivos que cumple un rol directivo sobre el sistema, que alude o proporciona procesos archivísticos, ¿sí? Definidos. Los procesos archivísticos se traducen como reglas, ¿sí? Reglas técnicas, pero reglas, ¿ya? Que permiten construir los instrumentos archivísticos. Y aquí nos vamos a ir dándonos cuenta que la relación de instrumento-procesos, ¿sí? No está vinculada con la aplicación de proceso archivístico, sino está vinculado con la definición de los controles archivísticos para que cuando se clasifique, se cree, se derive, se brinde el acceso, se almacene un documento, se realice de forma eficiente, porque se están aplicando controles archivísticos. Bien, entonces, esos instrumentos archivísticos permiten ejecutar procedimientos de gestión documental. Los instrumentos, como les decía, es la forma en que se controla la adecuada aplicación en los procesos de gestión documental. En la historia hemos podido ir viendo que la gestión documental se ha construido en la práctica. La norma internacional de archivos habla de gestión documental precisamente porque los diferentes países donde se desarrolló esta práctica, esta buena práctica, que se estandariza como norma, parte de ese tratamiento donde crean documentos, gestionan los documentos, los conservan, los eliminan y ya. Pero nosotros tenemos también una necesaria articulación que hacer con los controles archivísticos, ¿no? Porque son esos controles los que nos van a permitir describir correctamente un documento, poder identificarlo correctamente, garantizar que cumpla con esas características o cualidades, ¿no? Son los instrumentos precisamente, ¿no? Y que venga condicionado por una técnica archivística, ¿no? A partir de los procesos, va a ser clave, porque no se va a clasificar como quien, digamos, como se quiera en ese momento dado, sino va a haber un cuadro de clasificación definido, y de acuerdo a ese cuadro se va a clasificar, que no se va a describir o registrar o colocar los metadatos porque sí o por como deba ser, sino que hay un esquema de metadatos definido, que no se van a eliminar, ¿no? Documentos, ni se van a transferir documentos porque sí o porque ya me están apurando, sino porque hay una tabla de retención de documentos. Entonces, la ciencia archivística permite controlar la ejecución de los actos en sí mismos. Esos actos en sí mismos terminan siendo los procedimientos de gestión documental, ¿sí? ¿Y dónde se ejecutan estos? Estos se ejecutan en los archivos, y para el caso, cuando hablemos de archivos de gestión, vamos a hablar de las oficinas. Oficinas, áreas, donde están todos los que producen documentos. ¿Bien? Ellos cumplen, por ende, un rol operativo, porque ejecutan procedimientos de gestión documental. ¿Bien? Entonces, el rol consultivo, para el caso, lo asume el Comité Evaluador de Documentos. ¿Por qué? Porque permite dirimir lo que se está ejecutando, ¿no? Porque cuando se ejecute o implemente una tabla de retención, cuando se ejecute o se implemente un acto de digitalización y no se desarrolla adecuadamente, entonces el rol consultivo se activa, en el caso del comité, y puede dar una opinión previamente revisada por los diferentes miembros y tomar una línea, digamos, que dirima, ¿no? Que permite aclarar. Entonces tenemos ese sistema, ¿no? Que es el sistema que también nos define la norma y que nos va a permitir tener documentos archivísticos conservados y accesibles a largo plazo, ¿no? Sean electrónicos, sean en papel. Aquí, para el caso, no vamos a ejemplificar, pero
el sistema debe poder implementarse para las diferentes realidades. ¿Bien? ¿Qué implica? Implica que tanto las políticas o el modelo de gestión documental sea personalizado. ¿Sí? En ningún país a la fecha ha resultado la estandarización de los modelos de gestión documental porque las realidades son distintas. Más en Perú, por ejemplo, ¿no? Nuestra realidad en Perú termina siendo bastante variante, ¿no? Variopinta, digámoslo así. Entonces no podemos exigir los mismos los mismos requisitos, ¿no? A nivel de modelo en por ejemplo, en una institución en Lima Metropolitana, como puede ser, a ver, ¿quiénes han avanzado bien? El Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría, FONAFE, a una municipalidad distrital que se encuentra en una provincia, en Cantagallo, por ejemplo, o en una municipalidad provincial que se encuentra en una provincia en la que todavía están trabajando con documentos en papel. Bien, entonces tenemos que poder aterrizar correctamente un sistema ajustado a la realidad de nuestra institución. No implica que el sistema va a limitar el desarrollo de la institución respecto a la gestión documental y archivística, sino que el sistema debe permitir la mejora o el desarrollo progresivo, ¿no? Sin definir, ¿no? Objetivos que no vayan a ser plausibles, por ejemplo, ¿no? o objetivos que vayan en realidad condicionar o limitar o volverse incumplimientos para la institución, ¿no? Entonces, allí viene el trabajo que vamos a realizar en el curso. Es poder identificar, de acuerdo al caso, a la casuística, cómo va a ser el modelo, cómo va a ser la política, y por tanto, antes vamos a aprender a diagnosticar. ¿Bien? De forma desglosada, ¿no? El sistema institucional de archivos asume, como decíamos, en el rol directivo una política, un modelo, un plan, directivas y programas o proyectos que puedan desarrollarse, procesos, ¿no? de archivísticos propiamente dichos, que vienen a ser la organización, la descripción, el servicio, la valoración, la conservación, los instrumentos que se desprenden de esos procesos, ¿no? Los procedimientos que se desprenden de la buena práctica, en este caso de los estándares, y también se corresponden con la utilización de los instrumentos y los archivos donde se estarían aplicando. Y bien, vamos a empezar con los procedimientos de gestión documental. ¿Por qué? Porque es mejor o es conveniente ir de dentro hacia afuera, ¿ya? Especialmente porque mucha de la práctica con respecto al tratamiento de los documentos empieza por esta parte, ¿no? Por cómo se ejecuta, cómo se trabajan los documentos. Entonces, cuando nosotros veíamos el modelo de continuidad, ¿no? y el ciclo de vida, veíamos una figura de creación, de mantenimiento, de uso y de eliminación de documentos, la intervención sobre la producción, el diseño, la producción sobre hasta su eliminación final, diseño racional de los documentos para que no sean creados necesariamente aquellos que, digamos, que ralentizaban las actividades, organización y tratamiento de documentos, eliminación, que donde los documentos se crean, se reúnen, se capturan, se organizan y se hacen accesibles. Cada uno de estos puntos revisados en la historia y que dieron paso a los paradigmas de ciclo de vida, del modelo de continuidad, estaban orientados en el tratamiento directo de los documentos, ¿no? Como yo creo, como yo capturo, es decir, como registro, como gestiono, como conservo, como almaceno. La norma 15489 en el año 2016 precisa tres procedimientos o tres momentos del proceso de gestión de documentos, como creación, captura y gestión, ¿no? Que implicaba un conjunto de procedimientos, digamos, de rango menor, que es la creación del documento, la captura del documento, la clasificación del documento, el control de acceso del documento, almacenamiento del documento, el uso, la migración o conversión y la disposición de los documentos. Bien, entonces, vamos a ir repasando ¿ya? Cada uno de estos procedimientos. Van a ser procedimientos que vamos a verlos todavía a lo largo del curso, así que
de igual manera, vayamos siempre nuevamente repasando las diapositivas, ¿no? Están en el aula virtual, pero vamos a ir repasando y utilizando cada procedimiento cuando también ejemplifiquemos en el diagnóstico. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de creación de documento, vamos a referirnos al momento o al procedimiento en el que el documento, valga la redundancia, se crea, es decir, se empieza a colocar, a registrar el contenido, o se recibe en una mesa de partes, por ejemplo, y se captura con el fin de llevar a cabo las actividades de la organización. Es decir, en el momento en que se empieza a cumplir con esa función o actividad. Ahora, algo aquí que debemos tener muy en cuenta. Dentro de lo ideal, y lo planteo de esa manera, ¿ya? Porque vamos a hacer siempre lo posible dentro de lo ideal, ¿sí? Es decir, lo mejor posible dentro de lo ideal. La figura de la creación de documentos está supeditada, y también me parece que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, a tener un documento identificado y previamente valorado. Cuando nosotros podamos tener un documento identificado, vamos a saber qué documento crear. Nosotros vamos a saber qué documento podemos crear cuando tengamos dos instrumentos muy, muy necesarios, que es el catálogo de tipología documental y el cuadro de clasificación de documentos, ¿no? En este caso, el cuadro de clasificación de fondos en nuestro país. Estos dos instrumentos nos permiten a nosotros poder saber qué documento creo, ¿no? O qué documento recibo. Vamos a poder, a partir de esos instrumentos, empezar la estandarización del tratamiento de nuestros documentos. Y segundo, es cuánto tiempo yo puedo custodiar este documento y en qué momento lo voy a transferir a la siguiente fase y en este caso al siguiente archivo. ¿Bien? Entonces aquí estamos hablando de otro instrumento que es la tabla de retención de documentos. Entonces, esos instrumentos son base para que yo pueda crear un documento. Bien. Entonces, bueno, en muchos de los casos, hay muchas instituciones que algunos tienen algunos instrumentos, otros todavía no los tienen. Entonces, para ese caso, los documentos ya se están creando, ¿no? En atención a los procedimientos y al marco jurídico en la mayoría de la mayoría de las instituciones, ¿sí? Pero lo adecuado es tener esos instrumentos previamente definidos. Y si no los tenemos, pues los programamos para empezar a definirlos. Ahora van a llevar o están llevando ya el curso de organización de documentos, donde se elaboran los instrumentos el análisis de tipologías y también el cuadro de clasificación. Están llevando el curso de valoración, donde también se va a poder obtener la tabla de retención de documentos. Cada cual tiene un proceso definido, archivístico, para poder tener este instrumento de control que se aplica directamente en el procedimiento, ¿no? En este procedimiento de creación, por ejemplo. Yo cuando creo, voy a mi catálogo, voy a mi cuadro y voy a saber si yo estoy viendo el procedimiento de seguimientos, ¿no? Operativo. Voy a ver que mi expediente se compone primero de un memorando. Entonces, este documento es el que yo voy a crear. ¿Correcto? O quizá no, si no se compone de un oficio que es una solicitud de otra institución. Igual voy a saber qué documento yo voy a recibir. ¿Sí? Por ende, es la condición. ¿Correcto? Luego, es también en el proceso de creación donde vamos creando metadatos y el contenido, especialmente el contenido, ¿sí? Del documento. Y en muchos de los casos incluye la digitalización, ¿ya? La ejecución del proceso. Ahora, el momento que le sigue inmediatamente, ¿sí? Y así, inmediatamente, casi de forma simultánea, es el procedimiento de captura, ¿sí? Que es uno de los procedimientos mayor resaltados en la gestión de documentos. ¿Por qué? Porque a través de la captura, ¿ya? De este procedimiento, el documento va a poder ser asimilado en el sistema. Porque hasta aquí nosotros, por ejemplo, hemos creado
un memo, ¿no? Y le hemos colocado la información, ¿no? Todo bien, bien, bien. Estamos cumpliendo, en este caso, tiene el marco de la norma que nos habilita crear ese memorando para el seguimiento, entonces ya lo hemos creado, ¿correcto? Pero cuando pasa al siguiente procedimiento, ¿ya? Este mismo documento que tiene su contenido, hasta ese momento, por eso menciono que es casi simultáneo, ¿ya? Ese documento no existe en un sistema formalmente, ¿no? Puede estar en nuestro editor incluso del gestor documental, puede estar en nuestro editor de texto en Word, pero ese documento todavía no está existiendo en el sistema. ¿Cuánto empieza a existir en el sistema? ¿Alguien tiene, por ejemplo, una idea? ¿Cuándo empieza a existir un documento en mi sistema? Una pregunta que... ¿Cómo recepcionado? Ya, casi. Quizá la pregunta analógica, o por analogía, podría ser: ¿cuándo empieza a existir una persona para el sistema peruano? 3 meses. De repente, cuando presenta una solicitud hacia la institución. No, por ejemplo, a ver, nosotros nacemos, ¿no? O una persona nace, ¿no? Nace, y apenas nace, puedes existir para tus padres, ¿no? Pero tienes que hacer algo. El registro. O registro. Correcto, así es. Cuando obtienes... Se asigna un código, un número de expediente. Exacto, así es. Cuando nosotros le damos un identificador único, en nuestro caso como personas como el DNI, ¿no? Le damos el identificador único, ese documento existe para nuestro sistema, ¿no? Entonces, en ese momento que se incorpora, ¿no? Digamos, le dan su código, y al mismo tiempo que uno genera el código, ¿no? Porque algo que teníamos en la práctica administrativa en años anteriores era colocar los códigos, ¿no? Los correlativos de los documentos, de los expedientes manualmente, ¿no? En el tiempo ya el mismo procedimiento administrativo general, por ejemplo, ha enfatizado en que se pueda utilizar herramientas informáticas con la finalidad de que no se vea algún tipo de manipulación, ¿no? A favor, en contra de esta asignación de códigos, ¿no? Para poder precisamente mantener cierta integridad dentro del expediente, al margen de la buena fe, ¿no? Es decir, de la buena fe procedimental que se debe tener. Entonces, al momento que nosotros firmamos un documento, ¿sí? También le damos atribución de nacido a ese documento, ¿sí? Entonces, es por eso que las aplicaciones informáticas, en este caso los gestores documentales, asocian ese acto en uno solo, ¿no? Que cuando apenas, o como condición, apenas se firma el documento, se genera el código. Para que estén asociados ambos, en este caso, ambos elementos o ambos metadatos, ¿no? Al mismo tiempo, cuando lo insertamos a nuestro sistema, sea cargándolo o sea creándolo en el mismo sistema, se crean otros datos más, que son la atribución de información descriptiva, como la fecha, ¿no? El área a la que pertenecemos, o a la que pertenece el que ha firmado el documento, ¿no? El expediente al cual está relacionado también, aunque eso lo vamos a ver acá, y demás descriptores, ¿no? Fecha, descriptor, el tamaño en folios, si es el tema de folios, el tamaño en megabytes, si es electrónico, ¿no? Entonces, este proceso de captura, por ende, se constituye como uno, digamos, de peso para el documento, porque es el momento en que, digamos, además de haber sido creado, forma parte del sistema. ¿Bien? Pero ¿qué más ocurre en ese mismo momento? Como mencionábamos,
también se coloca de qué expediente es, pero este acto de colocar el expediente, ¿sí?, viene a ser la clasificación. ¿Por qué? Porque un expediente está vinculado a su serie documental, y la serie documental está vinculada a la función. Y la serie documental la encontramos ¿dónde? En el cuadro de clasificación. ¿Bien? Entonces, el proceso de organización se aterriza o se tangibiliza en el acto de clasificar. ¿Bien? La clasificación permite aterrizar, en este caso utilizar el cuadro de clasificación para poder clasificar ese documento en un expediente dentro de una serie. Y además de eso, ¿sí?, este procedimiento permite reforzar el vínculo archivístico. ¿Por qué? Porque como veíamos en el modelo continuo, ¿no?, el documento se asociaba a un expediente, y el expediente se asociaba a una serie, y la serie se asociaba a una sección, y la sección se asociaba a un fondo. Aquí ocurre eso. Entonces, es por eso es importante que un documento siempre esté vinculado con un expediente, porque además va a ser mucho más sencillo de poder clasificarlo. ¿Sí? Entonces, esos tres procedimientos de gestión de documentos entran así a tallar bastante fuerte. Y, como se ha comentado, también en muchos de los casos terminan siendo operativamente, ya en el plano electrónico, simultáneos. Muy cerca se ejecutan en tiempo. Perdón. Bien. Ok, entonces, después de esa secuencia, ¿no?, de haber sido clasificado, también ocurre uno de los procedimientos que viene a ser el almacenamiento, ¿no? Un almacenamiento implica que se ubique ese documento que ya está en un expediente en un soporte y entorno adecuado, ¿no? Y por ende se utilizan materiales para protegerlo físicamente de la manipulación, si es el caso, y implica la protección y supervisión rutinaria. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son de las...? Ese procedimiento se ejecuta de forma casi transversal, pero secuencial a lo anterior, a los procedimientos anteriores. ¿Bien? ¿Qué implica? Por ejemplo, si es en papel, y hablamos de un expediente que se encuentra en una carpeta, por ejemplo, ¿no?, protegido. Porque si no, vamos a terminar recibiendo, ¿no?, un expediente así, ¿no?, muy gordito. Y si no tiene una carpeta, vamos a tener una hoja de base, que es un documento súper maltratado también, ¿no? Entonces, el soporte es importante, el entorno o el espacio donde se coloca o se almacena también. En el caso electrónico, la misma figura. Tenemos que poder identificar dónde se está almacenando, si es un repositorio temporal del gestor documental, cuáles son las medidas de protección, ¿no?, física, lógica, es decir, que alguien entre, por ejemplo, al data center, ¿no?, a la central de datos, donde están los servidores, que alguien pueda entrar libremente y pues en un momento desconecte, los servidores dejen de funcionar, por ejemplo, o extraiga una de las memorias y se le cae y se rompa, por ejemplo, ¿no? Entonces ese trabajo vamos a verlo también más adelante, que es de la mano con el área informática cuando hablamos de documentos electrónicos, ¿no? Solo el área de informática no se puede encargar de lo que corresponde a nosotros ir monitoreando. ¿Bien? Digamos, en el almacenamiento es un poco más sencillo. Luego entra el procedimiento de control de acceso, que está relacionado con el acceso que se le da a la información contenida en los documentos y que sea previamente autorizado. Aquí también vamos a hablar, por ejemplo, de la utilización de una matriz, ¿no?, de permisos, control de accesos, porque nosotros sabemos que no todos los documentos no toda la información contenida en documentos es accesible para todos. Tenemos posiblemente en nuestra organización documentos con información que tienen datos personales o datos sensibles, que tienen información secreta, ¿no?, y que previamente ha sido clasificada también legalmente. Entonces,
van a haber documentos con información que va a necesitar autorización. Y ahí entra también el tema del control de acceso. La configuración especialmente, ¿sí? La configuración. Definir qué mecanismos de acceso van a ser implementados en el caso de las aplicaciones informáticas, si son mecanismos automáticos, es decir, si nosotros realizamos una configuración previa sobre el nivel de acceso, o si nos tienen que solicitar y nosotros recién darles el acceso manualmente, ¿no? O previa autorización a algún usuario específico también, ¿no? Ahora, luego de que nosotros sepamos qué documento, qué información es accesible y por tanto es controlada, tenemos que definir cómo se usan, ¿sí? Cómo se van a utilizar, ¿no? En este caso, qué documentos van a ser usables, ¿no? Y tienen que permanecer usables siempre que se estén conservando, que era una de las premisas que también señalábamos un poco en las diapositivas anteriores, y el uso de metadatos, ¿no? Creación de copias. El uso de metadatos para poder recuperar el documento, encontrarlo, ¿no? Identificarlo, la creación de las copias también, porque no podemos, en el caso de los documentos en papel, ¿no? Cuando brindamos un servicio de reprografía, lo hacemos por diferentes razones y especialmente porque el documento no sea extraído, ¿no? del espacio donde está siendo almacenado, está siendo custodiado, y tampoco pueda ser maltratado, ¿no? Le sacamos una copia para que no se vaya a deteriorar, lo escaneamos o lo digitalizamos también para que no se vaya a maltratar y generamos de esa manera copias, ¿no? La misma figura, si es que tenemos un documento electrónico, generamos una nueva versión o una nueva copia para que de nuestra matriz original del documento salga solamente una copia o una representación que pueda ser ya manipulada, descargada por el ciudadano, pero no afecta directamente el documento que consideramos como original. ¿Bien? Y luego las migraciones, también que se pueden dar en el marco de utilización, ¿no? Migraciones implican el cambio de espacio de la información o del objeto digital que viene a ser el documento hacia otros entornos o hacia otros espacios. Bien, vamos avanzando un poco más acá. Los otros dos procedimientos que precisaba también la ISO 15489 es la migración y conservación, respecto especialmente de las aplicaciones informáticas, porque se veía una especial preocupación cuando primaba, ¿sí? El enfoque datacéntrico, ¿no? Y lo hemos visto también en nuestro país. Cada vez que, por ejemplo, se implementaba una aplicación informática de trámite documentario, todo, ¿no? El registro, toda la data de la trazabilidad, la secuencia, ¿no? De por dónde habían pasado los documentos, cuándo se recibió, cuándo se derivó, estaba en la aplicación informática. Y cuando nosotros teníamos, ¿no? Una nueva aplicación informática, ¿no? Sucedía a menudo que no eran compatibles estos dos. Entonces, una migración implicaba pérdida de información, ¿no? Y lo que se hacía era empezar a registrar con un corte en esta nueva aplicación, pero teníamos que ir hacia la anterior para hacer alguna consulta que, como puede ser recurrente, va a existir en cualquier entidad, ¿no? Entonces, ese enfoque de trabajar solamente sobre datos es el enfoque datacéntrico. Y nosotros buscábamos primero poder superar el enfoque docucéntrico, centrado en el documento y en el almacenamiento de los documentos. Entonces, la migración y la conversión implica que cualquier tipo de documento electrónico, ¿no? Que se encuentre almacenado pueda ser migrado adecuadamente entre aplicaciones informáticas y tenga un procedimiento definido también. La conversión de formatos entre aplicaciones es otro punto también que vamos a tocarlo cuando veamos interoperabilidad, porque es donde también suele ocurrir, ¿no? Por ejemplo, que una institución nos envíe un formato de documento y nuestra aplicación no lo reconozca, ¿no? Por X razón, puede ser un programa informático, puede ser el mismo formato no reconocido, que puede ser propietario y demás. Entonces, es por eso que se trabaja como un procedimiento el tema de migración y conversión, incluso las migraciones de formatos analógicos a digitales, que en términos simples viene a ser la digitalización, ¿no? De papel hacia una imagen digitalizada,
o de un soporte audiovisual tipo VHS, tipo un CD, igual puede ser también migrado hacia un soporte digital, ¿no? Y demás. Entonces este procedimiento se ha visto desde esa arista en la que muchas instituciones tienen todavía sus documentos y mucha información respecto a los documentos en aplicaciones distintas, por ejemplo, ¿no? Y finalmente la disposición como un procedimiento en el que se define o se hace efectivo, ¿no? Es efectiva el periodo de retención, ¿sí? El periodo de retención respecto al valor de los documentos. Ahora, aquí, por ende, vamos a ver dos procedimientos específicos, que es el de transferencia y el de eliminación. Son dos procedimientos en sí mismos que se aterrizan como resultado de la tabla de retención de documentos, ¿no? Entonces vamos a ir separándolos estos dos como procedimientos. Bien, entonces, por ejemplo, de lo que hemos ido conversando, vamos a ir aterrizando procedimientos en instrumentos, ¿ya? Porque hemos ido mencionando, ¿verdad? ¿Qué instrumentos hemos ido mencionando cuando íbamos revisando cada uno de los procedimientos y cómo íbamos a utilizarlos? ¿No? ¿Alguien se anima a señalar uno? En la fase activa podría ser la creación. Correcto, ajá, el procedimiento de creación. ¿Y qué instrumento utilizábamos? El cuadro de clasificador de fondos. Así es, un cuadro de clasificación de fondos, correcto. Una tabla de retención. Correcto. ¿Y la tabla de retención dónde lo aplicaríamos, Wilman? En el tiempo que se da en cada fase. Correcto. La valoración del documento, ¿no? Correcto, transferencia, ¿no? En el procedimiento de transferencia aplicamos la tabla de retención de documentos. Correcto. Aquí también, ¿no? Transferencia, tabla de retención. Pero ¿dónde más, perdón, en qué procedimiento más aplicábamos la tabla de retención? Hay otro procedimiento. En archivo central. El procedimiento de eliminación y transferencia. Correcto, así es. Así es. En la eliminación también aplicamos la tabla de retención. Correcto. ¿Sí? Y los otros procedimientos, por ejemplo, a ver, teníamos... vamos a ir para atrás. Exposición. Tabla de retención. Ya, a ver, otros que mencionamos. Ya, aquí. ¿No? En realidad, en todo el ciclo de vida, ¿no? Siempre que no se haya eliminado, decíamos que tenían que ser accesibles los documentos, ¿no? Entonces teníamos el procedimiento de control de accesos. ¿Y qué instrumento habíamos mencionado que podíamos utilizar? Tabla de acceso, profesor. Claro, una tabla, una matriz de permisos y accesos, correcto. Y esto va a ocurrir desde que el documento es creado, ¿no? Almacenado, hasta que el documento es eliminado, ¿no? Una vez que es eliminado ya no podría accederse, es la condición. Nos dice Daniel, tabla de acceso, correcto, Daniel, tabla de acceso. Nos dice Janet, creación, catálogo, correcto, así es, catálogo de tipologías documentales también, aquí, correcto en la creación. Bien. Y es precisamente esa la dinámica entre procedimientos e instrumentos, ¿no? Y es la otra parte, digamos, el otro componente que tiene el sistema institucional de archivos, los instrumentos. Y los instrumentos se utilizan en los procedimientos, ¿no? Entonces, esa es una premisa que habíamos mencionado. Y en el caso de los instrumentos, ¿no? Como decíamos, el procedimiento es la descripción documentada de cómo deben ejecutarse actividades en un proceso, ¿no? Y los instrumentos son los que nos permiten realizar la actividad. Entonces, si yo tengo un procedimiento, yo necesito algo para poder realizar esta actividad de forma eficiente, y para nuestro caso, con la finalidad de obtener documentos fidedignos, ¿no? Confiables, seguros,
necesitamos utilizar instrumentos archivísticos, ¿no? Para no eliminar cuando no deba ser eliminado un documento, para no transferir cuando no deba ser transferido, para crear documentos previamente identificados que deban ser creados, para no dar acceso o no tener un acceso abierto a toda la información que tienen nuestros documentos, vamos utilizando instrumentos. Ahí entran los instrumentos. Ahora, algo que debemos también puntualizar, ¿no? Los instrumentos se utilizan según su función, ¿ya? Pero esta debe ser clarificada para evitar confusiones. Porque es distinto hablar de un instrumento de control, ¿no? En la archivística, ¿no? E incluso en cualquier tipo de disciplina o ciencia. Un instrumento de control lo que procura es mantener registros para poder constatar, cuantificar, ¿no? Y poder medir nuestros indicadores de servicios, ingresos, salidas y demás. Entonces, por ejemplo, tenemos registros de usuarios, registro de servicios, registro de eliminaciones, de transferencia. Estos son instrumentos de control, pero diferenciados. Los instrumentos de descripción también son otros, ¿no? Es aquel que nos va a ofrecer una representación de los documentos, ¿no? De archivo y de las agrupaciones documentales mediante los elementos de descripción. Tenemos los catálogos, las guías, los inventarios. ¿Son instrumentos? Sí, pero son instrumentos para describir, ¿no? Es como en el caso, por ejemplo, de los metadatos, ¿no? El instrumento para describir vienen a ser los perfiles y las fichas de los metadatos. Es ahí donde se coloca la descripción y en un programa informático es, digamos, los campos donde se llena la información. Bien, entonces viene a ser distinto el instrumento respecto de un instrumento de gestión documental o de la aplicación de los procedimientos de gestión documental. ¿Por qué? Porque estos instrumentos nos permiten tomar decisión sobre la ejecución del procedimiento, ¿no? Sobre cómo clasifico, dónde clasifico, sobre qué documento es accesible, qué documento no es accesible, sobre qué documento puede ser creado, qué documento no puede ser creado, sobre qué tipo de metadatos deben tener el documento, qué tipo de metadatos no debe tener el documento, sobre cuándo deben eliminarse, cuándo no deben eliminarse, ¿no? El enfoque es distinto, ¿no? No lo utilizo para llenar, ¿no? algún tipo de acción del procedimiento, sino lo utilizo para tomar decisión en mi procedimiento. ¿Bien? Entonces, los instrumentos de gestión de documentos deben ayudar a cumplir con los requisitos de gestión de documentos. ¿Sí? Por eso tenemos, en el caso de la ISO 15489, recalca que tenemos a los esquemas de metadatos, ¿no? Para la gestión de documentos, a los cuadros de clasificación, a las reglas y permisos de acceso y a los calendarios de conservación. Aunque los vamos a ir también ir asimilando de acuerdo a a nuestra realidad, ¿no? Como son llamados también en nuestro país, ¿no? El esquema de metadatos, la norma alude a los perfiles, por ejemplo, de metadatos. Cuadro de clasificación, para nosotros es el cuadro de clasificación de fondos. Calendarios de conservación, para nosotros es la tabla de retención de documentos archivísticos, ¿no? Reglas y permisos de accesos, no está definido en la norma específicamente, sin embargo sí se alude en la ley 27806 de transparencia y acceso, en el reglamento, se alude al instrumento, ¿sí? Que es algo también que vamos a revisar. Entonces, los procesos para crear, captura y gestionar documentos dependen de los instrumentos de gestión de documentos. Y un instrumento de control archivístico, ya en términos de Ramírez, en el año 2016, ¿no? Metodólogo mexicano, es que los instrumentos técnicos que permiten que estos instrumentos de control en la gestión de documentos permiten el desempeño de las actividades archivísticas y el control de la documentación a lo largo de su ciclo de vida. Bien, entonces de esa manera, por ejemplo, si nosotros hemos ido identificando... sí, Emilia, adelante. Disculpe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya, profesor. Ya, recordarle que ya acabó la hora. Listo, chicos. Bien, entonces, a ver, permítame ver. Esto... Ya, sí, es poco, no hay problema. Ya, solamente hasta aquí. No hay problema, porque lo demás es vinculado a los procesos archivísticos, así que no hay problema.
allá, les comentaba, en el caso de los procesos e instrumentos, la relación que existe, ¿no? Como vemos, es la utilización de estos en cada uno de los procedimientos que hemos visto, ¿no? La definición de la utilización son los que estamos señalando aquí. Reglas y permisos, calendarios de conservación, y los vamos ya asimilando hacia nuestra realidad con la tabla de retención, los cuadros de clasificación de fondo, y adoptando algunos otros instrumentos que necesitamos aplicar en los procedimientos, ¿no? De los cuales también vamos a tener que hablar. El catálogo de tipologías documentales, por ejemplo, es una denominación que ha sido insertada en la última modificación de la norma de administración de archivos. Los esquemas de metadatos es un instrumento aceptado ya por la comunidad archivística y la informática también, ¿no? Pero literalmente todavía no ha sido desarrollado todavía en nuestra normativa peruana, sí a nivel de perfiles de metadatos, como se lo voy mencionando. Bien, entonces tengamos esta primera impresión de instrumentos relacionados con cada uno de los procedimientos de gestión documental que hemos visto en este momento. Bien, bien, hasta allí lo vamos a dejar. Las últimas 2 diapositivas que nos quedan lo abordamos rápidamente en unos minutos en la siguiente clase, no hay inconveniente allí. Bien, chicos, no sé si hasta este punto tendremos alguna consulta. ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, entonces a partir de mañana voy a publicar la tarea, ¿sí? Este ejercicio que les comentaba, ¿sí? Sobre identificarle el documento en los diferentes... ¿Sí? Hacer ese ejercicio. ¿Sí? Poder hacer el cruce de la tabla de doble entrada con la dimensión y los ejes dentro del modelo continuo de los documentos. Solamente identificamos un documento en el procedimiento y sobre ese trabajamos los cruces, ¿no? Señalando cómo se aterriza cada una de las intersecciones, ¿no? Como memoria, como documento, como expediente, como serie. Si tenemos alguna consulta durante la semana, pueden realizarla, no hay ningún problema. La recibimos a través de Emilia. La pueden enviar al correo electrónico, pero como les comentaba, puede agilizarse un poquito más a través de la delegada. ¿Bien? Si tenemos... Sí, adelante. Sí, profesor, no se preocupe. Yo voy a estar atenta a cualquier consulta y voy a anotarlo para después alcanzar. Listo, genial. Gracias, Emilia. Bien, sería todo entonces por la clase del día de hoy. Gracias a cada uno. Salvo que no haya llamado asistencia, ¿me indica alguien que no le haya tomado asistencia? Creo que todos, ¿verdad? Sí, profesor. Listo. Bien. Entonces, ha sido un gusto nuevamente. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día miércoles. Bien. Que tengan buena noche. Hasta luego, profesor. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, profesor. Sí,